En esta presentación quiero hablar acerca de los actos a informar al CONAC. Bueno, como sabemos, la ley fue publicada en el 2008. A partir de ahí ha tenido tres modificaciones. El artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dice en su tercer párrafo: el Consejo, por conducto de su secretario técnico, llevará un registro de los actos que en los términos del artículo 7 de esta ley realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para adoptar e implementar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, estos, es decir, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, deberán remitir la información relacionada a dichos actos dentro de un plazo de 15 días. El artículo 7, aquí hace referencia el 15, dice: los entes públicos adoptarán e implementarán con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, dentro de los plazos que éste establezca. Y lo dice: los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales, escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que apruebe el Consejo, y con base en estas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley. De aquí, de este artículo 7, yo alcanzo a distinguir tres actos. Uno es adoptar, el otro es implementar y el otro es publicar. Sin embargo, la ley no es muy clara y no nos dice cuáles son los actos que hay que informar o que tenían la obligación de informar los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del DF. Aquí es importante mencionar que ¿dónde quedan los gobiernos federales? ¿Dónde queda el gobierno federal? ¿Dónde quedan las dependencias del nivel federal? Ellos no figuran aquí. En el 12 de noviembre del 2012 hubo una modificación a la ley, pero este artículo que nos ocupa el día de hoy no tuvo ninguna modificación. De igual manera, el 9 de diciembre del 2013, este artículo tampoco se modificó. No es sino hasta el 30 de diciembre del 2015 que se modifica el párrafo que estamos hablando, el tercer párrafo del artículo 15, y ahora dice: el Consejo llevará un registro de los actos que realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para adoptar las decisiones del Consejo. Volvemos otra vez, habla de actos, pero no dice cuáles. Y ahora ya no es labor de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del DF, sino que ahora es una acción que deben de realizar los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios o los órganos político-administrativos. Esta segunda parte de este tercer párrafo dice: para tales efectos, los consejos de armonización contable de las entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos dentro de un plazo de 15 días hábiles, y continúa con otro texto. ¿Qué es lo que yo alcanzo a identificar? Bueno, que antes la obligación era de los municipios, de los gobiernos de los municipios, de los gobiernos de las demarcaciones territoriales y de los gobiernos de las entidades federativas, y ellos tenían que informarle al Consejo. Ahora no, ahora los entes públicos le tienen que informar a los consejos estatales
y estos deberán de informar al CONAC. Bueno, pero ¿qué son los entes públicos? El artículo 4 de la misma Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su fracción 12ª, nos define los entes públicos y dice los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, federal, estatal y municipal. Como vemos, ahora sí, dijeron que todos entran aquí. Bueno, ¿por qué quise hacer este comentario? Porque después de 5 años después de que inició la ley y empezó esta obligación de informar al CONAC, ahora es responsabilidad de los consejos estatales de armonización contable el informar esos actos de sus entes públicos sobre los que tiene injerencia al CONAC. Por lo que en mi opinión, creo que deben de hacer 3 acciones los consejos estatales de armonización contable. ¿Cuáles son estos 3 actividades? Bueno, primero definir cuáles son los actos que demuestran la adopción de las decisiones del consejo. Segundo, deben hacer del conocimiento de los entes públicos sobre los cuales tenga injerencia la manera en que deberán demostrar que hicieron esos actos. Tercero, elaborar un checklist o una lista de verificación de la demostración de los actos y verificar que cumplan en cantidad y calidad. Solo entonces sabremos de manera aproximada el avance real real de la armonización contable. Muchas gracias.